Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que, a simple vista, podrían parecer, no sé, el somnífero perfecto. Son varias publicaciones de la Gaceta Oficial de Panamá. Pero la propuesta es esta. En medio de todo ese lenguaje legal se esconde el pulso de un país. Es un retrato de cómo funciona el poder, el dinero y la vida cotidiana. Exactamente. Pensemos en ello como el código fuente de una sociedad, ¿no? Cada decreto, cada fallo, cada presupuesto municipal es una línea de ese código que ejecuta una acción muy concreta. Puede decidir el destino de millones de dólares o, no sé, autorizar la venta de una tiendita de barrio. Nuestra misión hoy es, pues, descifrar ese código, encontrar las historias que hay detrás. Me gusta mucho esa analogía, la del código fuente. Y para descifrarlo, creo que lo mejor es ir de lo más grande a lo más pequeño. Empezaremos en las altas esferas, con decisiones de la Corte Suprema que marcan precedentes. Luego bajamos un poco a ver cómo se crean las reglas del juego que todos seguimos. Y terminaremos, pues, en lo local, en donde se decide el presupuesto para el parque o el festival del pueblo. ¿Listos? Vamos a sumergirnos. Comencemos entonces por la Corte Suprema de Justicia. Aquí es donde se resuelven las disputas más complejas, ¿cierto? Y donde las decisiones tienen un eco, pues, nacional. En los documentos que tenemos hay un caso que me llamó muchísimo la atención, porque involucra algo tan fundamental como la tierra. Un conflicto en la costa de la provincia de Colón. Así es. Es un caso que, la verdad, parece sacado de una novela. Por un lado tenemos a la empresa Bienes Raíces del Caribe, S.A., y por el otro, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la famosa ANATI. El problema empieza cuando la ANATI le adjudica un terreno costero en Guanche, Portobelo, a otra compañía, a Seafront Continental Inc. Ok, una adjudicación de tierras. Eso pasa, supongo, todos los días. ¿Dónde estuvo el problema para que esto terminara en la Corte Suprema? El problema fue que Bienes Raíces del Caribe dijo, a ver, un momento, ese terreno, o al menos una parte, ya tiene dueño. Resulta que ellos habían comprado los derechos posesorios de un señor, un tal Juan Modesto Valdés Núñez, a quien el Estado ya le había reconocido esos derechos años atrás. O sea, estaban acusando a la ANATI De regalar la misma tierra dos veces. Exactamente, justo eso. Entiendo. Es el clásico problema de doble titulación o algo muy similar. ¿Y cómo se resuelve algo así? Es la palabra de una empresa contra la del gobierno. Pues aquí es donde la historia se pone interesante y, curiosamente, muy visual. La clave no fue un argumento legal súper enrevesado, sino algo mucho más concreto, un peritaje topográfico. Los expertos fueron al terreno, midieron, compararon coordenadas y, bueno, presentaron un informe técnico a la Corte. O sea que al final de todo, un mapa lo decidió todo. Prácticamente. El mapa de los peritos fue demoledor. Demostró que existía lo que técnicamente llaman un traslape. Un traslape. Concluyó que la ANATI se contradijo a sí misma y declaró que la segunda adjudicación era ilegal. Esto es fascinante. Demuestra que una decisión del gobierno no es la última palabra, no. Que siempre hay un poder superior, en este caso la Corte, que puede revisar y decir, momento, aquí se cometió un error. Le da una capa de seguridad jurídica al ciudadano o a la empresa frente al Estado. Justamente. Es el sistema de pesos y contrapesos en plena acción. Y fíjate, no solo se trata de tierra. Vimos otro fallo de la Corte que aborda un tema igual de sensible. ¿Cuál? El dinero. Específicamente, el dinero que pagan los extranjeros por sus trámites migratorios. Ah, sí, el caso que presentó Álvaro Hernández Zambrano. A primera vista parece una cuestión administrativa, muy interna, pero ¿cuál era el fondo del asunto? ¿Qué era lo controversial de cómo se distribuía ese dinero? Lo controversial era a dónde iba a parar esa plata. Un decreto del Ministerio de Seguridad Pública decía que de todo lo que se recaudara por prórrogas o solicitudes de residencia, el 80% iría a una cuenta del Ministerio de la Presidencia. El 80%. Sí, para ayuda social y seguridad. Y solo el 20% se quedaba en el Servicio Nacional de Migración. 80% para la presidencia. Para un fin tan vago como ayuda social y seguridad, entiendo por qué alguien lo cuestionaría. ¿Cuál fue el argumento legal para impugnarlo? El argumento fue muy directo.
El demandante dijo que la ley original, la que creó el Servicio de Migración, establecía que su fondo se nutriría con el 10% de las multas, no con los ingresos por servicios. Sostenía que el gobierno, a través de un simple decreto, se estaba inventando una fuente de financiamiento para la presidencia que no estaba en la ley. Suena como un argumento bastante sólido, la verdad. ¿Y qué dijo la Corte? Pues aquí la Corte se inclinó para el otro lado. Falló a favor del Estado. Su razonamiento se basó en un concepto clave: la potestad reglamentaria. ¿La potestad reglamentaria? Sí, básicamente es la facultad que tiene el gobierno para crear las reglas detalladas de cómo se aplica una ley. La Corte interpretó que la ley original creó el fondo, sí, pero no prohibió explícitamente que el gobierno le agregara más fuentes de ingreso. Ah, ya entiendo. Como la ley no dijo solo se puede financiar con multas, dejó la puerta abierta para que el Ejecutivo añadiera otras vías. Es una interpretación que le da un margen de maniobra, pues, enorme al gobierno de turno. Enorme. La Corte lo consideró una decisión válida dentro de la política de ordenación migratoria, y que el Ejecutivo tenía la facultad de administrar y dirigir esos recursos. Por lo tanto, declaró que la norma no era ilegal. Ahí vemos, dos casos, dos resultados opuestos, pero ambos nos muestran a la Corte como el árbitro final de las acciones del Estado. Es muy interesante, porque en el caso de las tierras, la ANATI cometió un error administrativo que la Corte corrigió. Pero la ANATI no solo reacciona a problemas, también intenta prevenirlos creando las reglas del juego. Y en los documentos vemos que publicaron una resolución precisamente sobre eso, ¿no es así? Exacto. Es una conexión perfecta. Vemos una resolución donde la ANATI crea el Registro Nacional de Peritos Evaluadores y Empresas Evaluadoras. O sea, está creando una lista oficial de los únicos expertos autorizados para decirle al Estado cuánto vale un terreno. Supongo que esto es para asegurarse de que los peritos sean profesionales, que no cualquiera pueda ponerle precio a una propiedad. ¿Qué tipo de requisitos les piden? Los requisitos son bastante estrictos, la verdad. Por ejemplo, una persona necesita al menos 5 años de experiencia demostrable. Y no cualquier experiencia, debe tener certificaciones de calidad y, ojo, al menos una de una entidad bancaria del Estado, lo que sugiere que ya han pasado un filtro de confianza importante. Pero el detalle más revelador es otro. A ver, ¿cuál es? Deben presentar una certificación que demuestre que no tienen licencia de corredor de bienes raíces. Ah, claro, para evitar el conflicto de intereses. La persona que dice cuánto vale algo no puede ser la misma que luego se beneficia de su compra o venta. Lógico. Precisamente. Pero es más profundo que eso. Imagínate que un corredor de bienes raíces valúa una propiedad a la baja para que un socio la compre barata. Y luego la revenden. O la valúa al alza para inflar una garantía para un préstamo. Esta regla busca blindar el valor de los activos, tanto del Estado como de los ciudadanos, contra ese tipo de manipulación. Se trata de generar confianza en el sistema. Y esa necesidad de crear reglas claras, de generar confianza, no se limita a la tierra. Veo que también hay movimientos en el sector financiero. Sí. Encontramos una resolución de la Superintendencia de Bancos. En esencia, están actualizando y pidiendo más información a las entidades financieras. Les exigen reportar con más detalle datos sobre sus grupos económicos, las operaciones que hacen fuera de balance, que a veces son las más riesgosas, cómo están manejando sus riesgos de crédito. En otras palabras, es el regulador diciéndole a los bancos, quiero ver todas sus cartas y las quiero ver ahora. Es el Estado tratando de tener un tablero de control mucho más preciso para evitar sorpresas, ¿no? Como una crisis bancaria que nos afecte a todos. Es el sistema nervioso de la supervisión financiera. Y este principio de estandarización baja a niveles mucho más humanos y directos. Por ejemplo, encontramos cómo el patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, que es una entidad con su propia autonomía, adopta formalmente los reglamentos del Ministerio de Salud para los concursos de personal. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que cuando ese hospital necesite contratar, no sé, a una psicóloga, un tecnólogo en radiología o un jefe de laboratorio, no puede usar sus propias reglas. Debe seguir el mismo procedimiento estandarizado que se usa a nivel nacional. Esto asegura que, sin importar dónde esté el hospital, los criterios para seleccionar al personal de salud sean los mismos, basados en mérito e idoneidad. Al final, se trata de garantizar la calidad del servicio que recibe la gente. Entendido. Todas estas regulaciones, desde finanzas hasta salud, son como
como el andamiaje invisible que sostiene el funcionamiento del país. Pero todas estas reglas y fallos de las altas cortes se sienten un poco abstractos. ¿Cómo se ve esto a nivel de la calle? Aterricemos en los municipios. Aquí es donde la Gaceta se convierte en una ventana fascinante a las prioridades locales. Tenemos varios acuerdos municipales, pero el presupuesto del municipio de San Carlos para el 2025 es una joya. Es un documento increíblemente detallado. ¿De cuánto dinero estamos hablando y qué es lo que más te llama la atención? El presupuesto total es de 3.69 millones de balboas. Y lo que destaca es el nivel de detalle. Podemos ver desde los 175.220 balboas para gastos de representación para los miembros del Consejo, hasta los salarios de cada funcionario. Pero hay un par de cifras que saltan a la vista. A ver, suéltalas. Hay una partida de 685.000 balboas etiquetada como donativos a personas, y sale directamente de la alcaldía. Y otra de 50.000 balboas para artículos para recepciones. Un momento. 685.000 balboas en donativos a personas. Eso es casi el 20% del presupuesto total. ¿Qué nos dice una cifra como esa? ¿Es una forma de asistencia social directa o podría ser, bueno, una herramienta política? Esa es la pregunta del millón. En muchos municipios de la región, estas partidas son conocidas por su flexibilidad. Pueden ser un reflejo de clientelismo político. Claro, sin ver el desglose detallado de a quién y por qué se le da cada donativo, es imposible saberlo. Pero el tamaño de la partida por sí solo ya cuenta una historia sobre cómo se ejerce el poder a nivel local. No es ni bueno ni malo a priori, pero es una cifra que invita a hacer preguntas. Totalmente. Y los 50 millones para recepciones también habla de ciertas prioridades. Ahora, si una persona que vive en ese distrito ve un presupuesto así y, no sé, tiene dudas o quiere proponer algo diferente, ¿tiene alguna forma de hacerlo? ¿O simplemente es algo que deciden los políticos y ya? Qué buena pregunta, y la respuesta también está en la Gaceta. Encontramos un documento del Corregimiento de San Martín de Porres que crea el reglamento para sus juntas de desarrollo local. Este es el mecanismo formal para la participación ciudadana. ¿Y cómo funcionan estas juntas? Pues el reglamento establece su estructura. Presidente, secretario, tesorero, vocales. Todos elegidos por la comunidad. Y les da funciones muy concretas. Desde coordinar proyectos de desarrollo y proponerlos al Consejo Municipal, hasta vigilar que el dinero se gaste correctamente, siguiendo los procedimientos de la Contraloría. Es la descentralización en la práctica. Es el puente oficial entre las necesidades de la comunidad y las decisiones de quienes manejan el presupuesto. O sea que, en teoría, una de estas juntas podría revisar ese presupuesto y pedir explicaciones sobre la partida de donativos a personas. Es la herramienta para que la voz del ciudadano se escuche. Exacto. Es el contrapeso a nivel micro, así como la Corte Suprema lo es a nivel macro. Y ya para cerrar el ciclo, la Gaceta nos lleva al nivel más individual posible. Después de todas estas leyes, presupuestos y fallos, llegamos a los avisos que afectan a una sola persona o a un solo negocio. Así es la maquinaria del Estado llegando a su destino final. Vemos el traspaso de un negocio, el minimarket econoprecio de una persona a otra. Un acto simple pero que necesita un registro oficial para ser válido. Y vemos edictos de ciudadanos comunes, personas con nombre y apellido que le están pidiendo al Estado que les adjudique un pedazo de tierra baldía nacional, probablemente para construir su casa o para cultivar. Y eso cierra el círculo de una forma brillante. Empezamos con un fallo de la Corte Suprema sobre una disputa de hectáreas de tierra costera millonaria. Y terminamos con una ciudadana solicitando un pequeño lote. Todas las grandes estructuras que analizamos, las cortes, las regulaciones, los presupuestos, existen, en última instancia, para darle un marco de orden a estos actos tan personales. Exactamente. Lo que parecía una simple colección de textos oficiales resulta ser un mapa increíblemente detallado del poder, del dinero y la vida comunitaria. Cada resolución, cada acuerdo, es una pieza de un rompecabezas que, una vez armado, nos muestra cómo una sociedad se organiza, cómo resuelve sus conflictos y cómo distribuye sus recursos en un día cualquiera. Pasamos de un fallo que protege la propiedad privada a una regla que busca evitar conflictos de interés, a un presupuesto municipal que revela prioridades y finalmente a una persona intentando asegurar su propio patrimonio. Todo conectado. Es un ecosistema de decisiones.
Y cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Sin duda. Y todo este recorrido por la Gaceta Oficial nos deja con una idea para reflexionar. Si se tomara la publicación oficial de cualquier país en un día escogido al azar y se analizara con esta misma curiosidad, ¿qué historia inesperada nos contaría sobre sus verdaderas prioridades, sus tensiones ocultas y sobre todo sobre la forma en que realmente valora a sus ciudadanos?